Alma te adora, Jesús. Santo eres Dios, poderoso eres. Mi alma te adora. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Dios me los bendiga. Hoy estamos nuevamente aquí en casa de nuestro hermano Juan, que nos ha prestado su hogar para poder traer la palabra, para poder estar reunidos. Amén. Y yo te voy a pedir en este momento que me acompañes en la palabra. Dios bendiga cada vida a la distancia que después nos va a estar viendo a través de las diferentes plataformas. Y quiero que me acompañes en Juan capítulo 6, versículo 40. Y luego vamos a estar leyendo otro versículo en el capítulo de Hebreos. Juan capítulo 6, versículo 40. Aleluya. Juan capítulo 6, versículo 40. Aleluya. Juan capítulo 6, versículo 40. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después vamos a pasar al libro de Hebreos. Juan capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, capítulo 36, dice así la palabra del Señor: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y te repito, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Te doy gracias por este tiempo, por este espacio, por este lugar donde nos podemos reunir, Señor, como un solo cuerpo, mi Dios amado, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder enriquecernos, Señor, de ella, mi Dios amado, para seguir creciendo en ti, mi Dios. Te pido en esta hora que tú tomes el control absoluto, Señor, de lo que se va a hablar, del mensaje, Señor. Quítame a mí, sé tú, Señor, hablando a tu pueblo en esta noche, Señor, y aún en la distancia, Padre, a cada vida, Señor, que necesite escuchar la verdad de tu evangelio, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. El tema para el día de hoy es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Muchas veces, yo creo que ya en alguna ocasión hemos hablado sobre la voluntad de Dios, pero es importante siempre recalcar que el cristiano, que el creyente, la base o el fundamento de él es ir creciendo bajo la voluntad de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Así que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. En el primer versículo que leímos en Juan capítulo 6, habla o se refiere o especifica a aquellos que se acercan primeramente a Él, que creen en el Hijo, que recibiremos una amistad y una relación con Él cuando aceptamos al Hijo, y vamos a disfrutar de esa compañía. La voluntad soberana del Señor, o lo que el Señor quiere principalmente, es que nosotros nos acerquemos a Él, que aceptemos a su Hijo como nuestro Salvador. Esa es la voluntad que Él quiere, y que cuando nosotros aceptemos a su Hijo como nuestro Salvador, caminemos entonces en pos de esa verdad bajo su voluntad. Amén. Para poder recibir la recompensa al final de nuestros días. Porque si nosotros como creyentes, personas que hemos aceptado al Señor, que hemos decidido seguir al Señor y seguimos bajo nuestra voluntad, estamos fallando al compromiso que hemos hecho con Dios. Estamos fallando a su voluntad soberana, a su voluntad absoluta, a lo que Él nos manda hacer. Cuando nosotros decidimos creerle al Señor y aceptamos y damos ese primer paso, nuestra vida tiene que ser guiada bajo la voluntad del Señor. Amén. Así que
Dios anhela que todos acepten el regalo de salvación que nos ha dado a través de Jesús, que ese es el primer paso. Y Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere que suceda en su voluntad. Cuando nosotros hablamos de voluntad y si nos referimos a nosotros, sabemos que la voluntad de nosotros es lo que deseamos, lo que anhelamos que otros hagan para que puedan cumplir lo que nosotros deseamos, ¿cierto? ¿Verdad? Pues así es el Señor. El Señor nos da la oportunidad de que nosotros podamos cumplir los anhelos, el deseo de Él de servirle en toda plenitud, con todo gozo, que podamos cumplir con todo lo que Él nos manda a hacer. Pero Él no nos obliga, Él nos da la voluntad, Él nos da la opción de nosotros poder aceptarlo y poder caminar en pos de Él bajo su voluntad. Él no nos obliga, pero nos da la encomienda y el mandato de hacer su voluntad, pero nosotros tenemos la elección de decidir si la hacemos o no. Amén. Así que Dios ha decidido no imponernos, como te dije, esa relación personal con Él. Él quiere que tú te acerques a Él. Él te dice, yo quiero que acepten a mi Hijo como su Salvador. Esa es la voluntad inicial del Señor, que nos acerquemos a Él y comencemos a caminar en esa dirección que Él entonces va a poner en nosotros a través de su verdad, que es la palabra. Amén. Así que Él no nos impone en sí esa relación personal con Él. Dios nos ha dado un libre albedrío, iglesia, para escoger si lo aceptas o no vivir para Él. Él te da a ti la elección si tú quieres vivir para Él o no. Él nos da esa libertad y lo hace por amor. Por eso Él te da la elección de que tú quieras decidir si quieres o no, primeramente servirle a Él y luego si quieres o no hacer su voluntad. Pero sabemos que si no hacemos la voluntad hay una consecuencia, porque dentro de la voluntad de Dios es ser obedientes a Él, obediente a lo que nos manda hacer, a lo que es correcto, a lo que está en su palabra. Amén. Así que si no hacemos la voluntad, debe ser nuestra elección, pero si no la hacemos conforme a los mandatos del Señor, estamos en desobediencia. Amén. Su voluntad es que todos sean salvos, pero Él no se impone a nadie. Así que por amor Él nos permite elegir si lo seguimos o no. Así que esto nos lleva a pensar que hay unos niveles dentro de la voluntad del Señor, o podemos mencionar dentro de la voluntad de Dios dos aspectos. Dos formas de la voluntad de Dios. Está lo que es la voluntad soberana de Dios. Esta voluntad de Dios soberana es la que Él decreta por Él y nadie la puede detener. ¿A qué me refiero? La voluntad soberana de Dios tiene que ver con el plan perfecto para la humanidad. Lo que ya Él estipuló que va a ocurrir desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es la voluntad soberana. Lo que ya Él escribió, lo que ya Él determinó que va a suceder sobre esta humanidad. Esa es la voluntad soberana. Él tiene el control sobre todo eso. Nadie le puede decir que cambie lo que ya Él puso en su soberana voluntad. Ya Él tomó esa decisión. Ya esa es su voluntad de que todo ocurra como ya Él plasmó en su plan divino. Amén. Así que su plan para la humanidad se cumplirá en el tiempo designado por Dios y a su manera. La voluntad soberana de Dios es inmutable. ¿A qué se refiere que es inmutable? Que no se puede cambiar. Ya Él tiene esa voluntad, ya Él hizo, ya Él trazó un plan divino y en su soberanía, que significa que es su control, ya eso está estipulado, ya lo decretó. Y ahí nadie le puede decir al Señor, cambia tu voluntad, cambia lo que ya tú hiciste, cambia lo que ya tú decretaste en tu plan divino. No, esa es la soberanía. Ese es uno de los atributos que tiene el Señor, que es soberano. Y Él tiene el control de toda la creación. Amén. Él tiene el control y ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, impediremos el cumplimiento del plan de Dios. Nosotros no vamos a poder impedir el plan de Dios. Ya Él lo estipuló en su soberana voluntad, ese plan. Y nosotros estamos dentro de ese plan.
Tú eres parte, yo soy parte dentro del plan divino de Dios. Porque nosotros no vinimos a ser un ente solamente aquí en la tierra, no. Nosotros vinimos con un propósito dentro de esa voluntad soberana de Dios. Tú llegaste a esta tierra con un propósito, con algo que ya el Señor destinó sobre tu vida. Pero tú tienes que entender que ese propósito se tiene que cumplir dentro de la voluntad de Dios, dentro de los planes de Dios. Amén. Y, por ejemplo, Dios nos llama a vivir vidas puras y una vida sin inmoralidad sexual. Pero muchos deciden desobedecerle. Él ya nos estipuló y nos dijo, tienen que hacer esto. Pero muchos deciden entonces no hacer la voluntad de Dios y comienzan a desobedecerlo. Y Dios respeta nuestra elección. Dios te va a respetar la elección que tú hayas tomado. Aunque sea incorrecta, Él te la va a respetar, porque eso es lo hermoso del Señor. En su inmenso amor, Él te ha decidido que tú decidas qué vas a elegir sobre tu vida, qué tú vas a tomar, qué decisión vas a tomar sobre tu vida. Eso es lo hermoso del Señor. Aunque Él tiene su voluntad soberana y ha trazado un plan y un propósito sobre tu vida, tú eliges si lo vas a cumplir o vas a vivir sobre esa voluntad. Amén. Así que Él respeta la elección, aunque le duela. Aunque a Él le duela que tú no estés tomando la decisión correcta. Pero vamos a ver por qué. Aún en su voluntad soberana, ¿qué es lo que sucede dentro de su voluntad? Para que entonces Él, a pesar de que por su inmenso amor Él te permite elegir, hay algo dentro de su voluntad, que es la voluntad permisiva, que la vamos a ver, que es lo que ocurre dentro de ese plan divino. En nuestro propósito hay cosas que a veces suceden que son permitidas en la voluntad de Dios dentro de ese plan, aunque no es el deseo de Dios, pero ocurren como en el caso de José. En el caso de José, ¿usted se cree que Dios se agradó que sus hermanos vendieran a José? No, pero estaba dentro de la voluntad permisiva, dentro de la voluntad soberana, porque estaba en el plan de Dios para el pueblo de Israel. Porque tenía que ocurrir para que se cumpliera más adelante la voluntad soberana en el aspecto de que el pueblo iba a ser cubierto en el momento de la necesidad para poder preservarlo, para poder cuidarlo. Pero dentro de esa voluntad soberana, Dios permite unas cosas. Esa es la voluntad permisiva, donde entonces vamos a ver que van a ocurrir cosas que posiblemente no nos van a gustar o posiblemente van a ocurrir dentro de ese propósito para que se cumpla esa voluntad. Pero no es que Dios lo haga, es que Dios lo permite. En el caso de José, sus hermanos lo vendieron, pero estaba dentro del plan de Dios hasta llegar al cumplimiento. Amén. Así que el que decide desobedecer tendrá que enfrentar entonces las consecuencias que surgen de esa desobediencia ante la voluntad de Dios. Él te da a elegir. Pero si eliges mal, estás en desobediencia. Amén. Ahora sí, como les dije, la voluntad permisiva de Dios, vemos que Él nos permite elegir en ciertas circunstancias, sabiendo que la desobediencia traerá consecuencias. Esa es otra cosa de la voluntad permisiva. La voluntad permisiva está posiblemente dentro del plan, como te expliqué de José, pero también está en que te deja elegir y vas a poder fallar en tu elección. Él te va a permitir que tú tomes la elección. Pero en medio de eso tú vas a tener que aprender que como te saliste de la voluntad de Dios, Él te permitió que tomaras la elección. Que posiblemente entraras en una desobediencia. Pero vas a ver que hay consecuencias dentro de salirte de la voluntad de Dios. Y Él te permite que tú tomes la elección. Pero va a llegar el momento en que vas a tener que ser confrontado. Vas a tener que entonces analizar qué está sucediendo con la elección que yo tomé, porque no me están saliendo bien las cosas. Me he salido de la voluntad de Dios. Pero Él te permitió que tú eligieras. Él no te va a obligar todo el tiempo a que tú hagas, porque Él quiere ver a qué nivel tú puedes llegar en tu vivencia, en tu caminar en Dios, en cumplir su voluntad, sin que Él te obligue. Él te la pone delante de ti. Esta es mi voluntad. Pero tú vas a elegir entre el bien o el mal. Tú vas a tomar las decisiones que tú quieras tomar dentro de mi voluntad. Pero sabes que si te sales, yo te voy a permitir que tú tomes la decisión,
Pero si te sales de mi voluntad, vas a entrar en desobediencia y hay consecuencias. Amén. Aleluya. Así que Él te permite tomar, ¿verdad?, esas decisiones. Por ejemplo, la voluntad general de Dios para la humanidad, que es la soberana, es que nos amemos. Dentro de la voluntad de Dios, Él quiere que la humanidad se ame, nos amemos unos a otros, que obremos en justicia, que vivamos en paz unos con otros. Pero ¿qué sucede dentro de esa voluntad que Dios ha puesto? Que nos amemos unos a otros, que trabajemos en justicia, que velemos por los otros, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Empieza la voluntad de Dios a ser rechazada por algunos, porque entonces comienzan ¿a qué? A odiar al prójimo, comienzan a hacer injusticia, comienzan a desatar guerras. Y eso a Dios no le agrada, pero lo permite porque es decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Está la voluntad de Él presentada, pero tú decides si la haces o no. Él dice, quiero que amen, quiero que se amen unos a otros, quiero que se respeten, quiero que hagan mi voluntad en este aspecto, en que entonces hagan justicia, en que mantengan la paz. Pero entonces nos salimos de la voluntad de Dios. Él permite entonces que tomemos nuestras decisiones y comenzamos a odiar a nuestro hermano por cualquier situación. Y estamos saliendo de la voluntad de Dios. Comenzamos a hacer injusticia con aquellos que posiblemente estén por debajo de nosotros o alguien y comenzamos y estamos saliendo de la voluntad de Dios. Comienzan a levantarse guerras. Ya no queremos tener paz entre nuestros hermanos y estamos saliendo de la voluntad de Dios. Así que es bien importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha creado con un propósito y anhela que nosotros cumplamos con ese propósito. La Biblia dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque cuando entonces tú das el paso a convertirte, a aceptar al Señor, que ese es el primer paso dentro de su voluntad, Él quiere que entonces comencemos a caminar y lleguemos al conocimiento de la verdad. Que a través de nuestro caminar en el Señor es que nosotros vamos aprendiendo a caminar en esa voluntad. Porque entonces vamos a ver más adelante cómo es que nosotros podemos cumplir con esa voluntad. Cómo es que podemos caminar en esa voluntad. Amén. Así que ese es el gran anhelo que el Señor quiere y desea de nosotros. Que comencemos a caminar en Él y que crezcamos en ese conocimiento de la verdad dentro de su voluntad. Así que, por lo tanto, una de las formas principales de hacer la voluntad de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, seguirle, pero tristemente muchos rechazan este comienzo dentro de la verdad de Dios, porque muchos no quieren aceptar al Señor. Pues de ahí entonces muchos están rechazando la voluntad de Dios, porque ese es el primer paso para entrar a la voluntad de Dios, que yo lo acepte, que yo decida seguirlo. Y tristemente muchos rechazan a Dios y eligen vivir sus vidas de una forma independiente, en una forma donde ellos se manejan en su propia voluntad, en su propio parecer, en cómo ellos piensan que es la mejor manera de vivir su vida. Pero lo que pasa es que cuando nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si mientras nosotros caminamos dentro de esa voluntad, nuestra vida va a ser plena en el Señor. Va a ser un caminar bueno, va a ser un caminar en perfección, vamos a ir perfeccionándonos, amén. Así que cuando alguien decide entonces caminar de forma independiente, está fuera de la voluntad de Dios. Dios no se da por vencido y Él sigue atrayéndolos con sus lazos de amor y ternura y con cuerdas de amor. Mira lo que dice Juan 12:32 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa es la voluntad que Él quiere. Él dice, yo los voy a traer a mí. Luego que yo ascienda, luego que yo cumpla. Y lo lindo de esto, ¿usted sabe qué es? Que el Hijo, el mismo Hijo, cuando vino aquí a la tierra, dijo en un momento dado,
yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. El mismo Hijo que era uno con el Padre, que vino, dejó la gloria, vino, descendió a la tierra a hacer la voluntad del Padre, lo dijo aquí, yo no vine a hacer mi voluntad. Y el Señor se dirigió todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra bajo la voluntad del Padre. Todo lo que hizo fue dirigido por el Padre, amén. Y Él dijo, cuando yo ascienda, después que termine mi misión aquí en la tierra, yo los voy a comenzar a traer con cuerdas de amor. Eso lo dice la palabra, yo los atraeré hacia mí. Pero no dice, yo los obligaré a acercarse a mí. No, Él dice, yo los voy a traer con amor. Yo los voy a tratar de conquistar. Yo los voy a llamar. Así que uno analizando este versículo no puede decir que una persona se quede sin conocer a Dios. Esto es lo que me está diciendo a mí la palabra, lo que yo puedo interpretar de la palabra. Que me está diciendo que nadie puede decir que Dios no se ha acercado a ella, que Dios no ha hecho el intento de atraerlo. Porque siempre va a haber una oportunidad en la vida del ser humano donde Dios se va a intentar acercar a Él. Pero entonces está la elección si la persona quiere entonces estar con el Señor o no. En la persona está decidir y elegir. Por eso esto es una decisión personal de cada persona. Esto es una decisión de cada persona. Tomar la decisión de servirle al Señor o de no servirle al Señor. Por eso que nadie puede decir, yo no conocí del Señor, a mí nadie me habló del Señor. Y hoy día, mucho más, cuando sabemos que tenemos todos estos medios y la palabra del Señor llega a todo lugar. A todo lugar. El Señor me trae ahora a memoria una experiencia que de joven yo tuve, no una experiencia, en el momento de mi escuela bíblica, cuando joven. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, recuerdo que los maestros que yo tenía de escuela bíblica, todos los domingos traían una tarjetita donde traía la expansión del Evangelio. Para aquel momento, en el 90 y pico, no había internet como lo hay hoy día. A la magnitud que llega a nuestras manos, a la magnitud que llega a expandirse a diferentes lugares. Y yo recuerdo que ella traía esas tarjetitas y mencionaba un sitio lejano que a veces uno no sabía ni que existía en otros países, y a veces era cero el evangelio que había llegado a ese lugar. Y eso a mi vida me impactó. Yo recuerdo que en aquel momento se podía decir en un momento dado que todavía el evangelio estaba en esa fluidez de estar llegando a diferentes lugares. Y eso impactó mi vida. Porque decía, tanto por ciento hay en este lugar, hay que ir y llevar la palabra. Y ellos marcaron nuestra vida con esas tarjetitas. Pero hoy día sabemos que hay mucha gente que ya conoce el evangelio, no hay excusa. Ya estamos en los últimos tiempos. Nadie puede decir, no me han hablado del evangelio, porque esto se ha propagado hasta los fines de la tierra, como el Señor mandó a hacer a sus discípulos. Llevar su evangelio a todo lugar, hasta los confines de la tierra. Por eso el Señor la va a traer a todo el mundo. Antes de que Él venga por sus hijos y por su iglesia, todo el mundo va a tener una oportunidad, porque Él no va a regresar hasta que todo el mundo conozca de Él, de su voluntad sobre su vida, de lo que Él quiere hacer sobre su vida, de lo que Él quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que esto es una decisión personal. Si tú quieres servirle al Señor y cumplir su voluntad. Cada uno debe de decidir recibir o no el regalo de la salvación que Dios nos está dando. Ese es el primer paso para cumplir la voluntad soberana de Dios en el plan divino que Él tiene sobre esta humanidad. Que cada uno tome la decisión de servirle al Señor. Así que Dios nos ha revelado parte de esa voluntad que está en la Biblia. Ahí está detallada de cómo comenzó esa voluntad desde la creación, cómo comenzó a surgir la voluntad de Dios sobre la humanidad, el plan perfecto de Él.
desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, inclusive desde antes de la creación, y cuando termina la creación, la voluntad soberana de Dios ya estaba presente, trabajando en ese plan perfecto sobre la humanidad. Amén. Dios nos ha revelado en parte a través de la palabra su voluntad. ¿En qué aspecto? Conocemos que a través de todo el Antiguo Testamento hubo una proclamación del Evangelio hablando de uno que iba a venir en redención, uno que iba a venir a salvarnos, uno que iba a venir a morir por nosotros. Ahí se va cumpliendo esa voluntad soberana de Dios. Cuando llega el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa proclamación que vino en el Antiguo Testamento de uno que iba a venir y morir por nosotros, y entonces resucitaría para nosotros poder tener acceso directo a Él. Durante toda la palabra de Dios estamos viendo la voluntad soberana, pero también vemos la voluntad de Dios en lo permitivo, en la voluntad permisiva, cuando nosotros estamos bajo los mandatos de Dios. A través de toda la palabra de Dios están los mandatos, están las ordenanzas, están los estatutos. Pero entonces ahí es que nosotros comenzamos a ver la voluntad permisiva de Dios en el aspecto de que yo te presento lo que tú tienes que hacer en obediencia, pero entonces Dios te va a permitir a ti elegir si cumples esa voluntad o no. Si entonces tú vas a tomar la decisión de cumplir su voluntad o no. Amén. Así que hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él desea para ti y para mí. Lo que ya estipuló en su palabra. Que nosotros podamos vivir sobre esos mandatos, sobre esas ordenanzas, sobre esos estatutos. Hay un detalle sumamente importante. Hay 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos siguen vigentes en el aspecto de que cuando el Señor vino, lo resumió en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que cumplir con todo eso que el Señor nos ha mandado hacer. Esa es la voluntad de Dios. Los mandamientos no han caducado porque están resumidos ahora en esos 2 mandamientos cuando el Señor vino y entregó su vida por nosotros. Así que para conocer su voluntad necesitamos tener una relación cercana con Dios, buscando su dirección en todo momento. Y para que esto suceda, nuestra mente debe de estar concentrada, centrada en Dios. Si mi mente no está centrada en Dios, en conocer cuál es su voluntad, en tratar de vivir su voluntad, no vamos a poder. Entonces, en Romanos 12:2 lo explica claro, cuando dice, ahí se nos dice, ¿verdad?, en esa palabra, que no nos conformemos a este mundo, sino que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente para poder discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra del Señor dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y son mayores. Los caminos que Él tiene para nosotros son mayores aún y sus pensamientos son mayores que los nuestros. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, a veces nosotros ni nos imaginamos de la grandeza que Dios tiene separados para nosotros. Entonces, nosotros para poder transformar y entender esa voluntad agradable y perfecta del Señor, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo tú puedes renovar tu entendimiento? Si no es a través de la palabra de Dios, si no es a través de esa relación con Dios. ¿Cómo yo voy a saber qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar en cierto aspecto, en cierta situación, si yo no conozco la voluntad de Dios? Y de la única manera que yo puedo conocer su voluntad es teniendo una relación con Él. Si yo te digo a ti, Rosa, yo deseo, esa es mi voluntad, que tú hagas esto. Estos son mis mandatos, que tú cumplas con esto. Si tú no lo haces, ¿qué va a suceder?
estás incumpliendo en mi deseo, en mi anhelo, sabiendo que te va a hacer bien a ti. Pues igual es el Señor. El Señor tiene su palabra y en su palabra está todo escrito en cómo es nuestro caminar en Él. Y Él desea y anhela que nosotros tengamos el entendimiento, el conocimiento de su palabra para poder entonces entrar en su voluntad y caminar feliz en una voluntad que es agradable y perfecta para tu vida, para que tú estés bien, para que nada te falte, para que tú puedas entender en la situación que se presenta cómo tú vas a poder lidiar con esa situación. Pero si yo estoy falto de entendimiento, si yo estoy falto de conocimiento, si yo camino por un camino que no me han dado una dirección, si yo voy por un camino y no me explican cómo es el camino, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a extraviar. Si no me explican por dónde debo de coger, ¿qué va a pasar? Me voy a perder. Es igual dentro de la voluntad de Dios, que Dios quiere que tú sepas cuál es el camino correcto a seguir, cuál es la dirección que debes de tomar en ciertos aspectos de tu vida, en cómo tú te relacionas con el hermano, en cómo tú debes de caminar en diferentes aspectos de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Poder nosotros reconocer con entendimiento que este es el camino que yo debo de seguir, que esta es la dirección que yo debo de seguir, que si yo sigo esa voluntad de Dios, no me voy a perder, no me voy a extraviar, voy a estar bien, porque estoy siguiendo la voluntad, que es buena, porque dice que es la buena voluntad de Dios. Cuando yo tengo el entendimiento de esa voluntad, voy a estar recibiendo la buena voluntad de Dios, que es la que Él quiere sobre tu vida, y va a ser agradable y perfecta. No vas a pasar trabajo. Aunque se presenten situaciones, ok, tu palabra dice que yo soy más que vencedor. Tu palabra dice que yo tengo nuevas fuerzas en ti. Que aunque vengan ríos, no me voy a ahogar. Que si venga el fuego, no me voy a quemar. Eso es ser entendido en la palabra y esa es la voluntad de Dios sobre nosotros. Que yo pueda entender a través de su palabra qué es lo que quiere que yo haga en mi caminar. Porque ya entré a la voluntad, ya yo acepté al Señor. Yo le dije, Señor, te sigo. Señor, te acepto. Ok, pues ahora mi entendimiento, mi conocimiento va a crecer a través de la palabra. Me voy a aferrar a tu voluntad. Voy a entrar en tu voluntad. Y para yo entrar en tu voluntad, yo tengo que crecer en mi entendimiento y mi conocimiento de la palabra para poder ser guiado correctamente. Aleluya. Así que esto quiere decir que para conocer la voluntad de Dios tenemos que tener un cambio en nuestra mentalidad. Y eso solamente ocurre con la palabra del Señor y con una relación en el Espíritu con el Señor. En lugar de dejarnos llevar por lo que dice el mundo, porque entonces ahí ya nuestra mente está guiada por las cosas que el mundo nos está ofreciendo y no por lo que la palabra y la voluntad de Dios quiere. Por eso Él dice, no nos dejemos llevar por el mundo, sino que nuestro entendimiento empiece a crecer en la voluntad buena del Señor. Así que en lugar de dejarnos llevar por lo que dice el mundo, debemos ser intencionales en buscar lo que Dios desea que hagamos en cada situación específica. Y en la palabra está todo. A mí nadie me puede decir, ay, es que esto yo no sé cómo hacerlo porque no sé la contestación de esto. Aférrate a la palabra. Téngalo por seguro que la contestación de toda pregunta que usted tenga está en la palabra. Cualquier duda que usted tenga está en la palabra. No sé qué hacer en este aspecto. Señor, Padre, guíame a buscar tu voluntad en este aspecto a través de la palabra o habla mi vida en tu relación con Dios. Cuando tú te vas en oración, el Señor te va a revelar lo que tienes que hacer. Si aún no tienes el conocimiento en ese aspecto a través de la palabra, Él te va a guiar entonces a entrar en la palabra. Y le digo, hermano querido, usted va a conseguir la respuesta del Señor. Por eso no podemos decir, es que no sé qué hacer, porque toda respuesta la tiene Él. Amén. Hacer la voluntad de Dios es seguir a Jesús y tratar de vivir una vida que refleje su amor y su carácter. La voluntad de Dios
en nosotros es reflejar el carácter de Dios en nosotros. Si estamos siendo guiados por su voluntad, vamos a estar reflejando el carácter del Señor en todo lo que hacemos. Y eso es lo que Él quiere. Que otros puedan ver en nosotros y digan, wow, esa persona me gusta lo que hace, me gusta cómo se ve, hay algo diferente en él. Él presenta que en medio de las situaciones que se le presentan, Él se ve fuerte, Él se ve diferente. Y es porque tú has entendido la voluntad de Dios. Es que tu entendimiento ha crecido a través de la palabra. Que no hay adversidad que se levante, que tú no le puedas hacer frente. Que no hay adversidad que se levante, que tú abras tu boca y comiences a alabar al Señor y decirle, Señor, tú tienes el control. Te adoro, te exalto porque tú tienes el control. Porque estás siendo guiado por la voluntad de Dios. Porque ya tu entendimiento está creciendo en la palabra, está creciendo bajo esa voluntad. Amén. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, estamos amándolo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Porque nos estamos entregando a Él por completo. Nos estamos rindiendo a su voluntad. Nos estamos rindiendo, nuestra voluntad la estamos rindiendo a la voluntad de Dios. Cuando decidimos hacer esa voluntad, lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque deseamos hacer la voluntad de Dios. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Buscamos la verdad y vivimos de acuerdo a ella y confiamos en Dios y obedecemos sus mandamientos. Así que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos como sus seguidores. Somos sus seguidores. Y la voluntad de Dios es que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y todo eso está en su palabra, en su soberana voluntad. Amén. Mira lo que dice este versículo en Marcos 3:35. Te lo quise traer porque hay veces que nosotros dejamos de hacer la voluntad del Señor cuando ponemos y nos fijamos en todo aquello que nos rodea o en aquellos que posiblemente están cerca de nosotros. Hay un versículo en Marcos 3:35 que dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿A qué me refiero con lo que te dije anteriormente? En este caso, el Señor estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Estaba hablando en el templo, si no me equivoco, estaba llevando el mensaje del Señor y estaba haciendo la voluntad del Padre. Y de momento llegaron sus hermanos físicos, sus hermanas y su madre, ¿verdad? Llegaron, María, todos ellos llegaron. Y los discípulos, Señor, ahí está tu hermana, ahí está tu hermano, ahí está tu madre. Pero Él le dijo, mi hermano y mi hermana y mi madre son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que caminan, somos hermanos en el Señor. Somos los que entonces estamos pegados a la voluntad de Dios. El Señor le dijo, todo el que hace la voluntad de Dios se corresponde entonces a ser mi hermano, mi hermana y mi madre. Son aquellos los que yo voy a tener cerca. Son aquellos que se van a considerar mi familia, los que hagan la voluntad de Dios. Él estaba dando un ejemplo, él estaba dando una enseñanza en ese momento. No significaba que posiblemente sus hermanos, su mamá no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino que él quería dar una enseñanza en decir que todo aquel que hace la voluntad de Dios se constituye familia en Cristo. Amén. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Usted sabe que ya lo que aquí se plasma, aquí lo que nosotros estamos viendo, ya fue creado en un ámbito espiritual. Porque la palabra dice en hebreo que todo lo que nosotros vemos fue creado de lo que no se veía. Así que cuando nosotros decimos, Señor, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es que ya nosotros estamos deseando que aquí se plasme lo que ya Él destinó para nosotros, esa voluntad perfecta y soberana, que podamos vivir. Esto está hablando, esta parte que está hablando aquí es cuando Él presenta el modelo de la oración. Una de las partes que presenta dentro del modelo de oración. Y cuando nosotros vamos en oración le tenemos que decir al Señor, siempre, Señor, haz tu voluntad.
como ya tú lo tienes en los cielos, que nosotros la podamos palpar aquí en la tierra, que podamos vivir bajo esa voluntad. Amén. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Para aquellos, a los que son insensatos, que todavía no han llegado al Señor, ¿verdad? Puedan callar, porque nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Que no hable la ignorancia, sino que hable aquel que está guiado bajo la voluntad de Dios. Amén. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te comencé leyendo a ti al principio que el que hacía la voluntad de Dios o cumple la voluntad recibirá lo que se le ha prometido, ¿verdad? Si usted hace la voluntad de Dios al final de sus días o cuando Cristo venga por su iglesia, usted va a recibir la recompensa porque ha vivido bajo la voluntad de Dios. Lo que se le prometió a usted, usted lo va a recibir cuando usted camina bajo la voluntad de Dios. Y dice que permaneceremos para siempre, porque la recompensa que tenemos al final de nuestros días o cuando Cristo venga es una vida eterna. Así que si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Y te termino con estas 5 cositas que te ayudarán a entender cuál es la voluntad de Dios. Para tú poder entender la voluntad de Dios, ya te mencioné una que fue de la palabra de Dios, de la Biblia, como que está todo estipulado ahí. Y te la voy a mencionar nuevamente rapidito. Pero hay 5 cositas que nosotros tenemos que hacer para poder entender y ser guiados por la voluntad de Dios. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. El Señor nos enseña a hacer su voluntad. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Porque ¿quién está con nosotros ahora? El Espíritu Santo de Dios. Dice este versículo en el Salmo, el salmista le decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Mira qué hermoso es el Señor. El salmista le dice al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Tú eres el que la conoce, es tu voluntad. Tú eres el que me vas a enseñar a mí a cómo hacer tu voluntad. Pero le dice más, que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me lleve por un terreno que no tenga obstáculos, iglesia. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando el Señor te comienza a enseñar cuál es su voluntad, tu camino no tiene obstáculos. Por eso es buena la voluntad de Dios, por eso es agradable y por eso es perfecta. Porque el Espíritu Santo de Dios te va a guiar a través de la verdad y tú vas a poder tener un camino sin obstáculos. Vas a poder caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces hay 5 cosas que podemos hacer. Lo primero que tú tienes que hacer para conocer la voluntad de Dios es hablar con Dios todos los días. Es esa relación. Es hablar con Dios todos los días. Cultiva tu relación con Dios. Y nosotros fallamos en todos estos aspectos que son sencillos, porque tenemos más relación con el mundo y con las cosas y con los afanes del mundo muchas veces que nuestra relación con Dios cada día. Entonces, cuando no tenemos una relación con aquel que es soberano, que ya estipuló su voluntad, que ya nosotros decidimos servirle, no tenemos una relación con Él. ¿Y cómo yo lo voy a entender? ¿Cómo yo voy a saber lo que Él quiere cuando se presenta algo? Está su palabra, pero hay veces que Él quiere hablar con nosotros y decirle no. Y aún el Espíritu Santo a veces está dentro de nosotros machacando. Hey, este no es el camino, vamos. Pero tenemos que tener esa comunión, hablar todos los días con el Señor, esa relación hay que cultivarla. Si tu deseo es conocer su voluntad, debes pasar tiempo con Él todos los días. Así que la mejor forma para conocer a Dios y entender su plan para ti es profundizando en esa relación.
Si yo no profundizo en esa relación con Dios, no lo voy a conocer. Y usted sabe qué, que lo triste del caso es que al final de los tiempos dice el Señor que aquel que no lo conoció te va a decir: apartado de mí porque no os conozco. No tenías una relación, no preparaste tus lámparas, no cuidaste lo que había en ti, no caminaste bajo mi voluntad. Y tenemos que tener cuidado con eso, iglesia. Exprésale tu deseo de vivir dentro del propósito de Dios. En esa relación dile: Señor, yo deseo vivir bajo tu voluntad. Pídele que te revele su deseo para tu vida, qué es lo que Él quiere hacer, cuál es el propósito sobre tu vida. Él anhela que vivas en obediencia, así que puedes estar seguro de que Él te va a ayudar a que puedas cumplir, pero yo tengo que tener esa relación. Si yo no tengo una relación con alguien que yo deseo estar, no voy a conocer la voluntad de Él, lo que Él desea, lo que Él anhela. Así que no solamente hables con Él, sino también aprende a escucharlo. Cuando te acerques a hablar con Él para conocer su voluntad, para terminar conociéndolo, tienes que escucharlo. Tienes que escuchar su voz, prestar tu oído en ese momento de oración. Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga bajo tu voluntad? Padre, yo deseo cumplir tu voluntad. Habla con Él, es tu mejor amigo. Él lo que quiere es esa intimidad contigo, esa cercanía contigo. Tú no estás solo. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Él vino a morar en ti. A veces podemos sentirnos solos, pero no, Él está ahí. Lo único que está esperando es esa relación, ese acercamiento que tú tengas con Él. Número 2, debes tener el hábito de leer la palabra, de estudiarla, como ya te dije, de poder empaparte de esa palabra para conocer su voluntad. ¿Quieres saber lo que Dios dice sobre un tema o una situación específica? Como te dije anteriormente, tienes que buscar la palabra del Señor. Ahí está todo claro. Ahí están todas las soluciones a tus problemas y a tus situaciones. Amén. Dios se encargó de dejarnos directrices bastante claras para gran parte de los problemas de la vida. Así que todo está ahí. Él dejó todas las directrices en su palabra. Amén. Así que para descubrirla necesitas pasar tiempo leyendo la palabra del Señor. Para tú poder descubrir la palabra del Señor, tú tienes que pasar tiempo leyendo y profundizando en la palabra. No importa cuán bien te puedas sentir o cuán fácil parezcan las cosas, si algo contradice la Biblia, no estás dentro del plan de Dios para tu vida ni dentro de la voluntad de Dios. ¿A qué te quiero decir? Que aunque tú posiblemente te sientas bien en tu vida, en un momento dado, en algo que tú puedas entender que está bien, si está en contra de la palabra, está fuera del plan de Dios. Si no está en la palabra, está fuera del plan de Dios y está fuera de la voluntad de Dios. Si contradice la palabra, no estamos en la voluntad de Dios. Así que leyendo la palabra es donde único tú vas a tener la revelación y el entendimiento para poder decir, sí, esta es la voluntad de Dios. Número 3, permite que el Espíritu Santo te guíe. Nosotros hemos hablado, llevamos 2 domingos hablando del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de mantener ese Espíritu Santo encendido dentro de nosotros. Y cuando eso está ahí encendido, en esa relación que tenemos con Dios, en esa búsqueda con Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a guiar ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Aprende a discernir la voz de Dios y su mover en tu corazón. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Como te dije, te va a decir y te va a indicar, esta es la voluntad de Dios. Por aquí no cojas porque esta no es la voluntad de Dios. Hay veces que tú sientes, yo no sé si a usted le ha pasado, pero nos ha pasado, y yo creo que hablaba con Cori de eso, el Espíritu Santo siempre está ahí. Tú no tienes que necesariamente escuchar una voz audible. Cuando tú tienes esa inquietud dentro de ti, que sabes que algo no está bien, como que tú, ay, no me siento cómodo con esto, yo creo que esto no debe de ser así, es el Espíritu Santo guiándote. Es el Espíritu Santo hablándote. No tiene que hablarte audible.
Tú tienes que aprender a entender la voz de Dios. Él habla directamente a tu corazón. Él te va a incomodar en un momento dado cuando algo no está correcto. Amén. Número 4, rechaza el pecado. Para tú poder cumplir la voluntad de Dios, tú tienes que rechazar el pecado. Decide en tu corazón obedecer a Dios y decirle no al pecado. No al pecado. Así podemos cumplir la voluntad de Dios. Debes elegir rechazar el pecado y andar en obediencia a Dios todos los días. Eso es hacer la voluntad de Dios. Que si el pecado se presenta, que si la tentación se presenta, tú le digas no al pecado. Rechaces el pecado en todo, porque tú has decidido vivir a la voluntad de Dios, y para vivir la voluntad de Dios tienes que obedecer todo lo que Él ha mandado hacer. Y si es pecado y ahí no hay manera de transar. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que rechacemos el pecado. Amén. Así que mantente siempre alerta y rechaza todo aquello que te quiera alejar de Dios. El pecado no te acerca a Dios, el pecado te aleja. Pues una de las cosas para poder cumplir la voluntad de Dios es que tenemos que rechazar el pecado. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad, dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que la gloria, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y salvación, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor, entonces estamos andando en la voluntad de Dios. Déjame aclarártelo, porque enredé el versículo. Significa que aquí Tito está hablando que por la gracia del Señor y la salvación que Él nos ha dado, nosotros podemos rechazar el pecado, rechazar la impiedad, rechazar todas pasiones mundanas que se presenten. Entonces nosotros vamos a poder vivir en este mundo en justicia, en piedad y dominio propio. Y vamos a tener una esperanza, si vivimos bajo la voluntad de Dios, vamos a tener una esperanza para cuando Él regrese por la iglesia. Porque al vivir en la voluntad de Dios, estamos cumpliendo y vamos a recibir esa recompensa. Y número 5, busca a alguien, busca a un hermano maduro en el Señor, alguien que tú veas que está metido en la voluntad de Dios. Si se te hace difícil, posiblemente en un momento dado, que no entiendas cuál es la voluntad de Dios, acércate a aquellos que están viviendo, hermanos que son maduros en el Espíritu, hermanos que son maduros en la palabra, que te puedan ayudar a ti a acercarte a esa voluntad, que te ayude a caminar en esa voluntad. Acude a la familia de Cristo, hable con hermanos maduros en el Señor, sabios y llenos del Espíritu Santo. Porque estas personas que están maduros en el Señor, que conocen la voluntad de Dios, te van a poder ayudar a ti, a que tú entonces puedas caminar dentro de la voluntad de Dios. Así que estas 5 cosas: hablar con Dios, leer la palabra, rechazar el pecado, que el Espíritu Santo te guíe y buscar a gente que esté pegada al Señor bajo la voluntad de Dios, te va a ayudar a ti a acercarte a esa voluntad que es agradable y perfecta sobre tu vida. Así que hoy te termino con este versículo en el Salmo 48. Debe de ser tu salmo, debe de ser lo que digas de ahora en adelante. El salmista le decía al Señor: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Este salmo debe de estar plasmado dentro de nosotros. Si en un momento dado pensamos que no, clama al Señor y dile: Señor, me agrada, Dios mío, me agrada hacer tu voluntad. Tu ley, ¿cuál es tu ley? Tu palabra la llevo dentro de mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. De ahora en adelante, háblale hacia el Señor. Si hay un momento dado que tú sientes que estás un poquito fuera de la voluntad, dile: Señor, no,
me agrada, yo quiero hacer tu voluntad. Me acerco a ti porque tu ley está dentro de mí. Así que no andemos como insensatos, sino que andemos entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 17. Póngase de pie, iglesia. Así que de ahora en adelante, el Señor nos está inquietando en una relación más profunda con el Señor. El Señor nos está inquietando y lleva tiempo hablándonos de esa intimidad con el Señor, de esa cercanía con el Señor. Y para poder hacerla y entenderla, lo que Él quiere sobre nosotros, tenemos que andar bajo esa voluntad. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor, porque hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos compartido tu mensaje, Señor. Y en esta hora, Señor, yo te pido, como dijo el salmista, Señor, yo me agrado en hacer tu voluntad, Señor. Que sea de agrado, Señor, siempre hacer tu voluntad, Padre. Lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Ayúdanos cada día de nuestra vida. Guía nuestros pasos, Señor, conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a guiarnos bajo esa voluntad perfecta y soberana tuya, mi Dios amado. Señor, que podamos entender, Señor, que solamente podemos cumplir cuando nos acercamos a ti, cuando estamos cerca de ti, cuando entendemos tu propósito, cuando podemos, Señor, palpar tu palabra y guardarla en nuestros corazones, Padre de la gloria, para poder entender tu voluntad. Te doy gracias, Señor, en esta hora y te pido, Señor, que quedes con cada uno de ellos. Salimos de este lugar, Señor amado, pero no de tu presencia. Tu presencia estará con nosotros, Señor, en todo momento. Llévanos con bien. Guárdanos, Señor, hasta nuestros hogares en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a la distancia toda vida, Dios me los bendiga y recuerde hacer la voluntad del Señor. Dios me los bendiga. Amén.